En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ti, Nicolás, y muchas gracias a todo el equipo del CARA por invitarme a moderar y a participar en este panel. Quiero también saludar a Álvaro, a Augusto y por supuesto a Moraima. Un placer poder conversar con ustedes. Realmente este es un panel que está lleno de tigres. Acá creo que es realmente un placer y mucho gusto estar poder compartir con ustedes unos minutos. Bueno, cojo esto que digo que es, es enorme y muy ilustrativa la experiencia que ustedes tienen para poder pedirles que por favor puedan contarnos en un espacio de tiempo de 4 minutos cada uno, un poco respecto de la historia de vida que hay detrás de cada uno de ustedes, en el sentido de que puedan contarnos qué los motivó a involucrarse en actividades y en proyectos que, como bien son las trayectorias y las carreras que ustedes han desarrollado, hayan logrado tener un impacto social positivo, hayan logrado hacer un cambio. Esta es la primera pregunta que quiero plantearles, cada uno con un espacio de tiempo de 4 minutos, y quisiera darle la palabra primero a Moraima para que pueda contarnos y conversar un momento. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, estamos perfectos. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a Cara y a todos por estar aquí. Bueno, yo les cuento un poco la historia de Emprendedoras del Hogar y cómo surgió un poco sin querer, ¿no? Nosotros empezamos primero en el 2012, más o menos, con una agencia de empleos y conociendo a las chicas que venían, nosotros fuimos una agencia de empleo muy preocupados por los derechos de las chicas, que todos los trabajos se respetaran todos sus derechos laborales, y en lo que conocíamos a estas chicas que venían a trabajar con nosotros, nos empezamos a dar cuenta de las historias de las que venían, de historias muy difíciles de su llegada a Lima. Muchas eran de provincias, habían pasado por cosas muy duras, y también nos dábamos cuenta que a veces no se daban cuenta de las oportunidades que podían tener al frente, ¿no? Como que sentían que su vida ya se había acabado, que tendrían que a esas alturas estar haciendo otras cosas o estar casadas y tener hijos, y como que habían llegado al trabajo del hogar como que resignadas, como que ya no tenían más, ¿no? Como que ya no habían más oportunidades, y cada vez que las escuchábamos nos dábamos más cuenta que, o sea, conversábamos con ellas, y así nos dimos cuenta que como estas pocas chicas que venían a donde nosotros, habían muchísimas más a las que queríamos ayudar. Y con esta idea de tratar de acercarnos a más mujeres como ellas, a abrirles un poco el mundo y a hacerles notar que todavía tenían un montón de oportunidades y un montón de cosas que hacer, empezamos acercándonos a los colegios nocturnos, a los SEBA, a los colegios de educación básica alternativa.
porque teníamos la información de que muchas de las mujeres que trabajaban ahí, muchas de las chicas que estudiaban ahí, perdón, eran trabajadoras del hogar. Entonces nos acercamos a muchos colegios, a muchos SEBAs, diciéndoles que queríamos ayudar, que queríamos de repente hacer talleres sobre educación financiera, talleres sobre reproducción sexual, talleres sobre planificación y organización de vida, y no nos dejaban, nos decían que no, nos miraban un poco con ojos de suspicacia porque éramos una agencia de empleo, también porque éramos chiquitos, entonces nos costó mucho trabajo acercarnos a dar esta ayuda que nosotros queríamos dar. Entonces, ahí, vistas esas circunstancias, es como en el 2013 decidimos que teníamos que hacer algo y que si a través de la agencia de empleos no se podía, entonces había que hacer algo más. Y fue así como decidimos crear Nanas y Amas. Primero empezamos con los colegios nocturnos, con un proyecto que hemos seguido desde esa época y que seguimos hasta ahora. Incluso a pesar de que la pandemia nos hizo frenar, lo hemos retomado de manera virtual. Y ofrecemos oportunidades de desarrollo personal a mujeres y en ese caso también a chicos que trabajan en los colegios nocturnos en los EBAs de Lima, con talleres de desarrollo personal para ayudarles también a descubrir sus pasiones, sus fortalezas, para que sueñen, para permitirles que planeen su vida, para que vean el trabajo del hogar también como una oportunidad, como un primer escalón a una serie de oportunidades que pueden estar en su vida, ¿no? Para ayudarlos a que vean la posibilidad de emprender, para que vean la posibilidad de estudiar. Y bueno, a partir de eso también surgió un otro proyecto que se llama para el Proyecto Trabajador Estudiante. Ahí fue cuando pensamos en ayudar a estas trabajadoras que trabajan a tiempo completo, pero que todavía tienen tiempo y que pueden terminar su colegio y que después de terminar el colegio también pueden seguir haciendo otras cosas, ¿no? Que no necesariamente porque ya terminaron el colegio y ya no tienen que hacer nada más y tienen que seguir trabajando en casa, no de manera voluntaria, sino como si fuera la única alternativa, ¿no? Y ahí hemos creado un proyecto que se llama Trabajador Estudiante, en el que lo que tratamos de hacer es juntar a trabajadoras con empleadores que les permitan ir a estudiar al colegio para que terminen sus estudios y para que más adelante continúen también estudiando universidad, estudios superiores. Las juntamos con oportunidades de estudios, organizamos ferias vocacionales. Dime, Perdón, ¿me te pasé? interrumpa. Tienes 20 segundos más, ¿te parece? 15 Sí, segundos sí, más. sí. Sí, sí, perfecto. Y nada, eso, juntarlas con oportunidades de trabajo, con oportunidades de estudios superiores. Y por último, últimamente también estamos trabajando apoyando a trabajadoras migrantes que han llegado al Perú y que tienen que buscarse un reinicio a su vida. Esa es más o menos nuestra historia. Muchas gracias. Qué pena tener que De cortarte nada. porque realmente No, lo que me estás tranquilo, contando, lo tranquilo, que haces tranquilo. tan importante y tan bonita acción, pero bueno, los tiempos son así de crueles. Vamos entonces Tranquilo. por orden alfabético con Álvaro, para que por favor Álvaro en 4 minutos nos cuentes un poco de tu trayectoria y también qué te motivó para, bueno, hacer todo el trabajo que has hecho. Gracias, Sebas, y gracias al Cara, que como decía a Nico cuando me conversaron, me invitaron, ya me siento caserito, me acuerdo de haber ido hace 12 años, creo, a Cerro Juli, así que extraño estar por allá en tierras arequipeñas como ustedes, entonces creo que pronto podremos estar. Es buena la pregunta sobre dónde nace la motivación. No me quiero detener tanto en lo que hago hoy, sino en por qué es lo que hago hoy. Actualmente desde mi rol en Mosaico y pasando desde estar en directorios hasta incubar o acelerar iniciativas, actualmente apoyo cerca de 42, 43 instituciones o equipos en distintas partes del Perú a que sean incubadas, aceleradas y puedan impactar positivamente el ambiente, la sociedad, la ciudadanía. Y cuando me mandaron las preguntas sobre dónde nace esto, uno podía decir, pues bueno, hace 5 años, o cuando estaba en la universidad, y bueno, llegué a la época escolar para tratar de responder la pregunta. Y hay dos historias en particular que marcaron mucho quién soy y por qué decidí encaminarme a las cosas que hago hoy, ¿no? Las dos pasaron como en tercero y media. Una fue que mi abuelo vivía en mi casa, el papá de mi mamá, y era mi mejor amigo, digamos, fuera de mis amigos del cole, era con el que más tiempo pasaba.
Y a mi abuelo le vino un cáncer cuando tenía como 5 años, se recuperó, vivió en mi casa y le regresó el cáncer cuando yo estaba en tercero de media. Y él cayó muy enfermo un verano, ya de cáncer terminal y pasó los últimos 3 meses en mi casa. Pero una semana antes de que él estuviese muy, muy mal y tuvimos que llevar al Hospital Sabogal, allá en el Callao, yo soy muy hincha de la U y en esa época era hincha acérrimo de la U, ¿no? Y habían salido los diarios, El Bocón, toda la serie de periódicos deportivos, ¿no? Y mi abuelo siempre iba caminando al kiosco para comprar mis 3 periódicos y regresar, ¿no? Y me acuerdo que esa última semana, antes de caer muy, muy enfermo, le pedía que por favor me vaya a comprar mis periódicos y todavía era un adolescente, no me daba cuenta mucho de las cosas, y él me dijo, te lo voy a ir a comprar. Y me acuerdo haber salido de mi casa por la puerta y haberle gritado, papá, papá, no te olvides del Bocón. Pero antes de salir y verlo caminando, me daba cuenta que él caminaba un par de 5 pasos, paraba y se agarraba de las puertas de la derecha de las paredes, ¿no? Después, claro, caí en cuenta que había caído muy enfermo y que se sentía mal de ese momento, ¿no? Eh, Ese acto de servicio de poner en un momento tan débil físicamente de mi abuelo y decidir por el amor a su nieto, darle un gusto, como comprar un periódico o algo que a mí me gustaba, me marcó mucho el acto de servicio y sacrificio por amor de mi abuelo y bueno, hay un montón de historias más de por qué el servicio para mí es tan importante, incluso a un nivel de, de ponerlo todo para algo por amor, ¿no? Esa fue una historia que me marcó muchísimo y que siempre regresa y se imagen a mí. Y la otra historia, quizás por cual me fui hacia la parte más social, siendo economista y habiendo comenzado mi carrera más bien en el mundo privado, es que cuando estaba también en tercera media, mis papás en ese momento difícil de mi abuelo se divorcian, la economía familiar cae muy fuertemente, no había propinas, con la justa podíamos pagar ciertas cosas, fui becado en el colegio, pero quería ir con mis amigos pues a comer un helado o hacer ciertas cosas, y como tenía buenas notas, la secretaria del director me dijo, ¿y qué tal si le das clases a mi hijo, que no le va tan bien en el colegio, y te doy una propina, ¿no? 10 soles la hora, ¿no? Y así, en tercera media, comencé siendo profesor particular de alumnos, ¿no? Al principio lo hice por necesidad, pero en el camino de encontrarme con un montón de chicos, primero de mi colegio, después de otros colegios menores, me daba cuenta de que no había un problema en la matemática, en la química, había un problema en la motivación, un problema en la autoestima. Y me daba cuenta a mi corta edad cómo es que yo, simplemente conversando con estos chicos menores que yo, haciéndole ver sus talentos, reforzando sus capacidades y su potencial, alguien, un desconocido, podía generar un sentido de realización y de posibilidad muy grande en otra persona. Eso me llenó mucho más que lo que me pagaban, me llenó mucho más que los diplomas por haber salido buen puesto en el colegio. Esa realización de poder tener un impacto en otra persona de una manera tan evidente y en tan corto tiempo, hizo que después la educación y el mundo social fuese parte de mi ADN y de mi día a día, ¿no? Entonces yo te diría, Sebas, que esas son como las dos historias con mi abuelo de servicio y con estos muchos alumnos que tuve que me hicieron ver el potencial de las personas y comprometerme a que con pequeñas acciones se puede hacer grandes cambios en la vida de otros y en la vida de uno, porque yo claramente también fui transformado en esos momentos. Gracias, Álvaro. Bueno, y qué decir que vaya que has tenido muchísimos alumnos. Bueno, nada, ahora por favor, Augusto, si también tuvieras la amabilidad de respondernos esta pregunta, ¿no? De qué cosa es un poco la trayectoria que has tenido en el tema social y bueno, lo que te ha motivado también para hacerlo. Sí, muchas gracias Nicolás por la invitación y un saludo a Álvaro y a Moraima, eh, que me da mucho gusto estar con ustedes en el panel. Es difícil, digamos, decir qué cosa hago, qué cosa he hecho en el tiempo, porque he hecho cosas bien diferentes. Estudié Derecho, debo decir, inspirado por una figura cinematográfica. A mí me impactó mucho cuando era joven haber visto una película antigua ya, que no sé si ustedes hayan podido ver, inspirada en un libro que se llama Matar un ruiseñor, que tiene digamos, un personaje muy famoso que es considerado uno de los héroes
más destacados, digamos, de la historia del cine, que es Atticus Finch. Es un abogado que defiende, digamos, a una persona que es acusada, digamos, de violar a una mujer en una época en la que había mucho racismo en Estados Unidos, como ustedes conocen. Entonces yo, digamos, estudié inspirado en esa figura y quería ser abogado de causas justas, pero trabajé un tiempo, digamos, en estudios de abogados y me di cuenta que por ahí no iba la cosa, ¿no? No era eso lo que uno hacía, digamos, trabajando en estudios de abogados. Entonces ahí tuve como un quiebre y me fui a trabajar en prensa. Estuve varios años haciendo sobre todo prensa económica, primero en una revista que se llama Semana Económica y después en El Comercio, como editor central de economía, porque por esas épocas de mi vida yo creía y todavía creo mucho, digamos, en que el principal agente de cambio en una sociedad es la empresa privada, ¿no? Que, digamos, no solamente por lo que pueda hacer una empresa a nivel de sus prácticas de responsabilidad social o de impacto social, sino que el mismo hecho de hacer empresa es una muestra de empatía, ¿no? Porque cuando uno digamos, entra a producir y vender algo en un mercado es porque ha identificado una necesidad ajena y quiere darle satisfacción voluntariamente a esa necesidad ajena. Entonces, la misma actividad empresarial genera, pues, o está de alguna manera centrada, digamos, en un comportamiento empático de quienes deciden hacer este tipo de actividad. Y a mí me interesaba ver hasta dónde podía llegar amplificando, digamos, ese germen para ver cuál es el impacto real que podrían tener las empresas a manera, digamos, individualmente, pero también colectivamente. Y ahí hice otro cambio en mi carrera y me fui a trabajar a un grupo empresarial bien grande que se llama Breca y me tocó liderar en ese momento la creación o la conversión de una organización que ellos tenían que se llamaba Porta en un laboratorio de innovación social. En ese momento no existían en el Perú laboratorios de innovación social empresariales, pero yo venía de la experiencia de haber conocido cómo esto se hacía en otros países, porque yo pertenezco como Sebastián, y entiendo que Nicolás también, el Foro Económico Mundial y una de las, digamos, comunidades que tiene el Foro Económico Mundial que se llama los Young Global Leaders. Había conocido gente que estaba haciendo estas cosas en otros países, así que me metí un poco para tratar de ver cómo impactar en la sociedad, digamos, desde la actividad privada. Eh, y pude hacer eso con mucha satisfacción por un buen tiempo y después me di cuenta que lo que ahora me generaba mucha inquietud, que era lo que yo quería arreglar, ya no era, digamos, la actividad empresarial, sino la actividad política. Y ahí fue que inicié un nuevo emprendimiento que se llama Sociedad Beta, que es un vehículo de incidencia en la política desde la ciudadanía, ¿no? Porque aquí mucho se dice en el Perú que el problema de que tengamos malos políticos es porque no sabemos votar bien. Y eso es verdad, hasta cierto punto. Digamos que no nos informamos tanto como debiéramos para poder ir a votar responsablemente, pero eso solamente es parte del problema. Y la otra parte del problema que no miramos es que cuando uno va a votar, es como cuando va a un restaurante y le dan el menú, ¿no es cierto? Uno abre el menú y solamente puedes escoger lo que está ahí. Y si todas las alternativas que tienen en el menú, que salen en el menú son malas, inevitablemente vas a tener una política muy mala, porque no puedes escoger algo que realmente te entusiasme, que te haga pensar, creo que el Perú puede mejorar con esta opción, ¿no? Entonces, la segunda parte del problema político es ver cómo mejoramos la oferta electoral, cómo hacemos que gente buena entre a la política. Y en Sociedad Beta tenemos un proyecto que se llama Recambio, que lo que busca hacer es incentivar y formar a la gente de distintos partidos políticos, ¿no? Representativos de la izquierda, del centro y de la derecha, de todo el espectro ideológico, digamos, que quieren postular algo, ¿no? Sí. 15 ¿Cuántos segundos. segundos me quedan? Ya no te Ya, quedan, solamente, pero te doy para unos cuantos más. bueno, entonces hacemos eso, básicamente ayudamos a que gente buena entre al Congreso, formamos gente que postula al Congreso y el próximo año vamos a empezar a hacerlo también para elecciones, digamos, en regiones y municipalidades también. Así que esa es la mitad de mi vida, no me alcanzó para contar la otra mitad que es comité de lectura, pero de repente en las siguientes preguntas. Claro que sí. Bueno, nada, muchas gracias. Ciertamente, como les decía al iniciar, es enorme la experiencia que ustedes tres traen a este panel y esperemos que, bueno, no esperemos, estoy seguro de que quienes nos escuchan, tenemos, no sé si ustedes pueden ver aquí, 231 participantes
gente joven todos, entonces esperemos y estoy seguro de que van a saber apreciar cada uno de los mensajes que ustedes nos cuentan. Yo, por mi parte, comentarles a todos, digamos que en mi cada vez menos corta, pero aún corta trayectoria profesional, he trabajado y me he involucrado siempre en el tema del relacionamiento entre los diferentes sectores que tiene la sociedad. Primero trabajando muy gratamente con el papá de Felipe Valencia Dongo, que estaba hablando hasta hace un momento, eh, haciendo el relacionamiento entre las empresas y las comunidades y el Estado, después haciendo el relacionamiento de una universidad, de la Universidad San Pablo, con las empresas, sobre todo, después haciendo el relacionamiento de una empresa, de la empresa cementera de Arequipa, con el Estado, básicamente, y con los gremios. Y bueno, eso por un lado, pero también he estado permanentemente involucrado en proyectos de carácter completamente social, digamos, desde diferentes frentes, pero como por ejemplo el CARA, eh, que bien también hace este relacionamiento entre los diversos sectores, de una manera un poco distinta, una manera un poco más colectiva. Y bueno, como mencionaba Augusto hace un momento, ahora con los Global Shapers, el hub de los Global Shapers en Arequipa, haciendo realmente, poniendo el hombro para hacer proyectos de carácter social. Más allá de eso, yo quisiera, bueno, pasar a la segunda pregunta de bueno, en realidad no, en realidad quisiera responder también un poco de por qué hacer esto, y es que creo que todas las personas tendríamos, o es lo más recomendable que tengamos un propósito para vivir, ¿no? Digamos, en tratar de no caer en este nihilismo existencial de vivir porque estamos viviendo y que no pasa nada si es que no vivimos, sino que tratar de vivir para lograr ese propósito, tratar de encontrar y lograr ese propósito y, bueno, en realidad aportar en algo, ¿no? Básicamente mi motivación para trabajar en estos temas de carácter social y para tratar de mejorar primero la región, después el país y después el mundo, es que hay que lograr ese propósito y que hace falta gente que se ponga a trabajar, hace falta gente que ponga el hombro y que empiecen a hacer que las cosas buenas sucedan, ¿no? Dícese que el mal gana cuando los buenos no hacen nada. Eh, entonces, bueno, quisiera pasar a la segunda pregunta de este conversatorio, eh, haciéndoles, pidiéndoles que nos cuenten un poco de esta trayectoria que ustedes han podido contarnos desde los diferentes puntos que ustedes han trabajado en su vida profesional. ¿Qué lecciones han aprendido en cuanto a cada uno de estos aspectos, pero enfocándonos en la perspectiva social, digamos? ¿Qué le dirían a los jóvenes que nos están escuchando? ¿Qué actitud o qué perspectiva de lección aprendida habría que tener en cuanto para trabajar en temas sociales? Perdón, no sé si me he dejado entender en mi pregunta. Moraima, por favor, si tú pudieras comenzar. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, nosotros con estos años de trabajar con emprendedores del hogar, te diría que lo que hemos aprendido es que hay que seguir avanzando y que todos, como dijeron los panelistas del conversatorio anterior, tenemos la posibilidad de generar cambio, ¿no? A veces uno se siente chiquito y de repente siente que le falta recursos, porque faltan, porque es verdad, no siempre hay, pero de a poquitos, si uno sigue creyendo en el proyecto en el que está involucrado, si uno de verdad cree en ese cambio que quiere realizar en el mundo o en su casa o en su universidad,
en el espacio en el que esté, si uno realmente cree, hay que seguir dándole, ¿no? Hay que seguir empujando, hay que seguir tratando, porque finalmente, si creemos y seguimos avanzando, las personas adecuadas que nos van a ayudar en el camino empiezan a aparecer. Si contamos de nuestro proyecto, si lo lanzamos al mundo y lo hacemos público y hablamos de él, atraemos a las personas. Yo entré en Emprendedoras del Hogar más o menos así, de ver un poco de lejos lo que hacía Claudia, que era la fundadora, y yo veía que hacía algo interesante, pero no estaba todavía segura bien qué es lo que hacía, y un día en un almuerzo le dije, oye Claudia, sé que haces algo chévere, no entiendo exactamente qué, pero sé que haces algo bueno. Si necesitas ayuda, avísame. Y a la semana me llamó y me dijo, necesito ayuda, ayúdame. Y así empezamos, ¿no? Entonces, y así, de esa manera, hemos ido reclutando más gente, hemos ido juntando gente que nos ha querido ayudar en algunos momentos, en muchos momentos, ad honorem, simplemente porque creíamos en el propósito. Luego, más adelante, de repente han empezado a llegar los recursos. Y una de las cosas que a veces uno cree es que no vamos a lograr tener ningún impacto, ¿no? Y la verdad es que sí lo tenemos, no solamente nosotros lo vemos en el impacto individual que tenemos en las personas con las que hablamos, en las mujeres con las que trabajamos. Yo personalmente hablo con muchas de ellas y como decía hace un rato, el impacto directo y rápido que uno puede lograr en ellas simplemente por estar a su costado, por acompañarlas, es increíble, ¿no? Pero no solamente eso, sino también impactos grandes. Nosotros hemos trabajado muy fuerte, por ejemplo, para cambiar la norma, para ayudar a actualizar la norma de trabajadoras del hogar, y lo hacíamos desde chiquitos, ¿no? Tratando de reunirnos por aquí, de reunirnos por allá, y finalmente se logró el cambio, ¿no? Incluso hemos logrado un beneficio tributario que nos dijeron cuando se hizo que no se les había ocurrido hasta que nosotros lo dijimos. Entonces, a veces uno cree que somos muy chiquitos y que no podemos, y sin embargo, las cosas se van dando siempre y cuando creamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mayor aprendizaje. Nosotros, y soñar en grande. Nosotros tenemos grandes planes, nosotros queremos cambiar el discurso, nosotros queremos cambiar el lenguaje, queremos cambiar la cultura de cómo se ve el trabajo del hogar en el Perú, y no solamente en el Perú. Y cuando uno lo escucha suena como que, qué ambicioso, ¿no? Pero sí, hay que pensar así. De repente empezaremos primero por Lima, luego seguiremos avanzando por provincias, y tenemos programas de salir al extranjero y seguir llevando nuestro discurso positivo y del trabajo del hogar como una oportunidad. Hemos estado ya en Dubái, en la Expo Dubái, una de las expos más grandes, vamos a volver a estar ahí. Y todo esto empezó en un carro mientras acompañábamos a trabajadoras del hogar a sus entrevistas, por querer ayudar a una. Entonces, para mí yo creo que es el principal aprendizaje, ¿no? De creer tu capacidad de generar impacto y seguir Gracias, avanzando. Moraima. Muchas gracias. Y rescato una cosa de lo que has dicho, que es ese creerte que haciendo cosas chiquitas también hay un gran aporte que se da. Uno puede pensar a veces que haciendo cosas, que únicamente las cosas grandes son las que cambian el juego, que bueno, en cierta medida los impactos grandes se dan en cosas grandes, pero esas cosas chiquitas sumadas también son importantes. Álvaro, si pudieras contarnos también, bueno, un poco estos lecciones aprendidas, y también contarnos, igual que Moraima, alguna anécdota que te haga refrendar esta lección aprendida. Cuando uno analiza la historia del ser humano desde su época tribal, feudal, moderna y contemporánea, hay varios estudios que señalan que si uno es capaz de congregar a 1000 personas con una visión común, con valores comunes y con un vehículo potente, lo puedes cambiar todo. Es decir, si nosotros 229, llamamos a dos amigos más y tenemos una visión común, valores compartidos y un vehículo potente, podríamos cambiar Arequipa y el Perú si nos lo propusiéramos. Ahora, suena un sueño bonito, pero es complejo, ¿no? Y yo, en mi experiencia personal sobre todo, pero también con otros, hay una cualidad especial que yo encuentro en las personas que logran grandes cosas a pesar de grandes dificultades. Y la palabra es convicción. Y para mí la palabra convicción tiene 3 elementos: confianza, visión y acción. Quiero contar 3 anécdotas chiquitas de cada una de estas que son lecciones para mí, ¿no?
Confianza viene de con, que es todo, y fianza, que es fe, hacer todo con fe, ¿no? Cuando arrancaba Enseña Perú hace 12 años, hoy Enseña Perú es una de las 2 o 3 instituciones civiles de educación más grandes del Perú, que tiene un montón de impacto. Yo ya salí del día a día, estuve en el directorio, pero cuando arrancamos Enseña Perú, algunos de ustedes deben conocer, nadie nos creía, muy poco nos creían. Había un ministro de Educación que no nos creía, muchos empresarios que nos veían como, oye, lo que dice suena bonito, pero no, va a ser, no lo van a lograr, y aparte recaudó una cantidad de dinero que para el momento era imposible recaudar. Y yo me acuerdo mucho que en ese tiempo estaba soltero, vine a casa de mi mamá, tenía pesadillas por levantar dinero y por lograr eso, que la gente me decía que era imposible, y muchas madrugadas me levantaba, me iba al cuarto de mamá, me echaba al costado de ella, y mamá oraba por mí, ¿no? Me levantaba con un poco más de energía con esa oración, y perseveraba con múltiples reuniones. He tenido días y meses con 6, 7 reuniones diarias para lograr el objetivo. Y la fe es esa mezcla, ¿no? De una creencia, pero también con una perseverancia constante a pesar de las dificultades. Esa es confianza. Visión. Cuando después de Enseña Perú, tenía la pregunta, oye, ¿por qué hay tan pocos laboratorios? ¿Por qué hay tan pocos Enseña Perú? ¿Por qué hay tan pocos CARES? ¿Por qué hay tan pocas organizaciones que hacen el bien, pero son grandes, son robustas, generan mucho impacto? Hice una investigación cuando estuve en la Universidad de Harvard, luego regresé aquí y compartí esa visión con muchas personas. Oye, ¿cómo podemos hacer para que hayan más instituciones más grandes y más robustas, ¿no? Y una de las cosas era levantar dinero, ¿no? En el Perú hay varios premios para emprendedores sociales, y son premios que de verdad es bien poquita plata, ¿no? 10.000 soles, 20.000 soles, 40.000 soles. Para un emprendimiento, si uno lo compara con los gobiernos, con las empresas, no es nada de dinero. Y en realidad es lo que se necesita, recursos para poder generar el impacto que deseamos. Y traje esta visión en Bicentenario junto a la gente CUNAM, junto a la gente de UTEC. ¿Qué tal si es que cogemos a 21 organizaciones medianas que puedan ser los siguientes laboratorios en el Perú, y no les damos pues 10.000 o 20.000 o 40.000 soles, les damos 100.000 soles, les damos 200.000 soles? Y no solamente a uno, sino a varios, ¿no? O sea, había que levantar un fondo de 1 o 2 millones de soles. Se logró, para hacer la historia corta, pero creo que se logró sobre todo porque había una visión ambiciosa, y salimos muchos a compartir esa visión, y había que más gente se una a esa visión. Y la última anécdota tiene que ver con, bueno, confianza, visión y acción. Y en esta parte de acción es muy importante que no sean las acciones solitarias o caudillistas. Quizás esta es la lección más importante que yo aprendí muy temprano en la vida. Yo, en mi época de colegial, incluso inicial en la universidad, sí tenía un liderazgo bien de caudillo, ¿no? Oye, yo voy a hacer esto, ¿no? Yo voy a liderar, yo voy a tener un equipo, ¿no? Yo voy a contratar personas. Y aprendí muy rápido. Me acuerdo que con Felipe Valencia hemos compartido un espacio hace muchos años en Convergencia, cuando Felipe tomó la posta para liderar Convergencia. Pero aprendí muy temprano que, a pesar de que los esfuerzos individuales son importantes, son temporales, son idílicos y son egocentristas, y rápidamente no se convierten en equipos verdaderos de pares que construyen para un propósito y no para el propio liderazgo personal. Y yo diría que esa sería la principal lección que yo me llevo. Y cuando veo todos los males del país, muchos llegan a ese punto de esfuerzos salvadores, idílicos, pero temporales y no sostenibles, cuando no se construyen instituciones. Entonces, la última lección de acción es, sí, hay que actuar, hay que reflexionar, hay que entender, hay que ser empático, hay que escuchar, y hay que actuar, pero esa acción tiene que ser de equipos. No conozco ningún emprendimiento, desde los movimientos de Martin Luther King Perdón, hasta Álvaro. los de hoy. Sí, Sebas, 10 segundos. Va cerrando. Sí, no existe ningún emprendimiento en la historia de la humanidad que no esté compuesta por 3, 4, 5 fundadores pares que tienen talentos complementarios y logran grandes objetivos. Gracias, Sebas, y disculpen porque a veces me emociono y voy contando historias. No, estupendo, estupendo. Y creo que son súper buenas las 3 palabras, como para tenerlas, digamos, en la mira del día a día, además, de toda persona que quiera emprender en el camino social, digamos, ¿no? Augusto, por favor, si puedes contarnos estas lecciones aprendidas tuyas y alguna anécdota. A ver, esta es una pregunta bien personal, así que voy a dar una respuesta también bien personal, ¿ya?
Yo acabo de cumplir 40, así que ya no soy tan joven, em, pero cuando miro hacia atrás, digamos, lo que he hecho, en lo que podría de repente ser la mitad de mi vida, ¿no es cierto? Em, Siento que he tratado mucho de aprender un montón de cosas y hacer un montón de cosas, ¿no? Y en el camino creo que a veces uno se confunde un poco eh, y lo hace más por una cuestión como de estatus, ¿no? Como para decir, mira todo lo que sé o mira todo lo que he hecho, ¿no? Y eso empieza a tener a veces más relevancia que el impacto mismo de lo que uno está haciendo, ¿no? Porque, digamos, entro un poco en esa zona de confort, ¿no? Entonces yo las cosas que he aprendido, sobre todo en mis últimos años, tienen que ver con, por ejemplo, desarrollar la capacidad de tener más humildad intelectual, ¿ya? Y esto es bien difícil porque cuando uno es líder o quiere ser líder, rápidamente empieza a desarrollar autosuficiencia, ¿ya? Pero es súper importante para la vida de cualquier persona y para el liderazgo de cualquier persona entender qué es lo que uno sabe, pero sobre todo entender qué es lo que no sabe y tener, digamos, la disposición de hacerse uno mismo vulnerable al mostrar aquello que no sabe y interactuar con otras personas que saben más que uno y no sentir que eso es una suerte de pelea por ver quién sabe más, ¿no es cierto? Sino al contrario, ¿no? Que la capacidad de poder trabajar bien con otros, de hacer cosas muy impactantes, como comentaban Moraima y Álvaro, está justamente en uno entender sus propias vulnerabilidades, ¿no? Sus propias, digamos, aquello que no sabe, aquello que no puede hacer solo. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, la innovación o la creatividad parten justamente de esos momentos vulnerables de los seres humanos, cuando se dan cuenta, digamos, lo insignificantes que son, pero lo extraordinariamente grandes que pueden ser, ¿no? Es una suerte de ambivalencia que uno tiene que aprender digamos, a conectarse con ella, ¿no? Y eso es un poco lo que yo siento ahorita, ¿no? Siento que una de las cosas más difíciles que está atravesando el país es que hay mucha gente muy autosuficiente, muy soberbia, que cree tener la respuesta a todo y que no pueden ponerse a discutir porque se sienten que están en grupos separados, en tribus separadas, como decía Álvaro, ¿no? Y que mi tribu lo único que tiene que hacer es defender aquello en lo que ya creemos, aquellas verdades que ya hemos desarrollado, y los que están en el bando opuesto, pues que se frieguen, ¿no? Digamos, no son lo mismo que nosotros, entonces no deberíamos ni preocuparnos por ello. Y ahí hay un gran problema que yo creo que los líderes en el país y los líderes jóvenes como ustedes tienen que tratar de trabajar, que es cómo hacemos para romper esas fronteras mentales, ¿no? Para poder conectar con aquellas personas que tienen formas de entender la vida completamente diferentes a las nuestras y que no por ello significa necesariamente que sean equivocadas. Que nosotros mismos para poder tener ese diálogo tenemos que reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no sabemos todo, que hay mucho que podemos aprender de quienes están en posiciones diferentes a las nuestras. Así que por ahí va un poco mi aprendizaje en estos días y por eso es que trabajo en estos temas políticos y también en temas de comunicaciones en prensa. Mi otra iniciativa se llama Comité de Lectura, es un medio de comunicación y ambas iniciativas tienen como propósito cómo a partir de esa humildad intelectual, cómo a partir de ese, digamos, ese interés de conocer más sobre el que opina diferente, podemos visibilizar espacios donde sí podemos llegar a consensos, ¿no? A consensos entre personas que están políticamente, ideológicamente muy lejos de sí, pero que no tendrían por qué estar impedidas de ponerse de acuerdo en temas importantes para hacer que el país avance. Así que por ahí creo que vienen un poco mis lecciones más recientes. Gracias, Augusto. Y uno, lo que tú comentas, precisamente con lo que estaba comentando Álvaro, ¿no? Álvaro mencionaba, digamos, de estos cofundadores, y es que ahí está, esto también que tú mencionas, de precisamente encontrar esa humildad intelectual para, bueno, poder sumar juntos, ¿no? Comentando también creo que una lección aprendida o una... Y creo que no es solo una cosa que yo he experimentado, sino que la han experimentado gran parte de las personas que tienen algún interés por solucionar algunos temas sociales, es precisamente la perseverancia en estos temas, ¿no? En estos temas es terriblemente, lastimosamente, es terriblemente frecuente y más aún en el Perú,
fallar, pero también que las cosas no salgan por factores externos, que no salgan por falta de fondos, que no salgan por equipos poco profesionales, que no salgan por diversos motivos, pero creo que sí es importante tener en consideración que sí, bueno, las cosas pueden no salir una, dos o tres veces, pero cuando sale la cuarta, valió la pena todo el esfuerzo porque realmente se logra hacer un impacto interesante y que finalmente las tres veces anteriores fueron un aprendizaje, ¿no? Entonces creo que por ahí hay una cosa que yo sumaría a las que ustedes han mencionado en cuanto a qué hay que tener en consideración en estos aspectos. Pasando ya un poco más allá de los factores personales, digamos, que ustedes han podido trasladar desde la experiencia que tienen, quisiera también preguntarles un poco por la coyuntura que estamos viviendo en el país, pero no solo la coyuntura, digamos, en específico, sino también todo lo que nos ha traído al momento en el que estamos actualmente. ¿Cómo ven ustedes el Perú? ¿Cómo ven ustedes la realidad social que estamos viendo? ¿Qué aspectos consideran ustedes que son los más destacables, tanto para bien o para mal, en la coyuntura que vivimos actualmente? ¿Cuál es el panorama general? Para esto yo quisiera darles 3 minutos a cada uno. Entonces, bueno, Moraima, por favor, te escuchamos. Sí, gracias. Eh, bueno, una cosa que, bueno, a mí me ha encantado mucho lo que ha dicho Augusto y creo que es una de las cosas que nos trae también a donde estamos en todos los ámbitos, ¿no? Esa identificación que tenemos muchos con las cosas con las que creemos y que no nos permiten conectar con el otro porque lo vemos completamente separado, ¿no? Y como que sentimos que tenemos que defender nuestras ideas porque el ponerlas en duda es como si nos atacaran a nosotros personalmente. Yo creo que de alguna manera esa incapacidad de diálogo, esa capacidad de conectar con el otro, esa incapacidad de salir desde nuestra forma de ver el mundo y entender al otro y ver desde sus ojos, nos ha puesto en una situación en la que estamos en muchos de los aspectos, ¿no? En muchas de las cosas de la situación del país. Una cosa que a mí también siempre me ha llamado la atención en Perú es que siento que hay muy poca, en el aspecto social sobre todo, ¿no? Eh, hay muy poca cultura del voluntariado, muy poca cultura del ponernos en disposición al otro, muy poca cultura de la donación a causas distintas, ¿no? Eh, y yo creo que si tuviera que pensar en algunos pasos que se pueden dar ahorita, sobre todo los jóvenes que nos escuchan ahorita, es, además de tomar acción, el paso previo que han dicho también Álvaro y Augusto, el de reflexionar, entender, el tratar de salir un poco de nuestra mirada, dejar de mirarnos un poco al ombligo, sino mirar la realidad del otro y cambiar un poco cambiar el discurso, ¿no? Hoy, ustedes que son jóvenes están ahorita en una posición en la que pueden cambiar el discurso, ¿no? Podemos empezar por sacar al aire y poner sobre el tapete temas difíciles, y eso, ¿no? Cambiar un poco la cultura desde ustedes, desde su casa, ¿no? Trayendo conversaciones difíciles a su casa. Yo creo que una frase que me encanta es que el cambio que uno quiere ver en el mundo empieza por la casa de uno y tiene que ver relación con lo que dije también hace un rato del pequeño impacto que puede a la fin traer un gran impacto. Entonces yo creo que eso, somos una sociedad que mira muy poco al otro, ¿no? Y creo que los últimos eventos, los últimos meses nos han mostrado un poco eso, ¿no? Es una sociedad un poco individualista, que se preocupa de los suyos, pero que de repente no entiende más allá de eso, ¿no? Y mientras no nos veamos y no entendamos al otro, es bien difícil que avancemos todos en conjunto. Entonces, mi invitación es esa, ¿no? Actuar desde su casa, tratando de cambiar un poco la cultura y el discurso, pensando un poco más en el otro. De acuerdo, de acuerdo. Te agradezco, Moraima, por tus palabras. Álvaro, quizás también si tú puedas comentarnos un poco sobre
tu apreciación del panorama de la realidad social en el Perú. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Bueno, claramente vivimos una etapa muy polarizada, con mucho duelo, con mucha desesperanza, con grandes expectativas del futuro, pero con una desazón del presente. Pero no tanto, diría yo, enfocarnos en el día a día, en lo que hace el gobierno, lo que hace el presidente, lo que hace el premier, en lo que hace el Congreso. Tengamos una mirada de largo plazo. Si uno agarra los últimos 20 años en el Perú y agarra 4 indicadores mundiales: democracia de The Economist, competitividad del Foro Económico Mundial, libertad de Freedom House y sostenibilidad de las ODS, agarra esos 4 indicadores, en los últimos 20 años, y hagan ustedes la tarea, en los últimos 20 años, casi no ha cambiado nada en el Perú en esos 4 indicadores. Casi hemos estado estancados durante 2 décadas en esos indicadores. Es obvio que después de 2 décadas donde que hemos bajado la pobreza y la inequidad, persiste la poca democracia, la poca libertad, la poca competitividad, la poca sostenibilidad, vivamos en un país como el que vivimos. Y la culpa no es de las autoridades presentes, la responsabilidad es nuestra, porque por buenas razones, por haber salido a la sobrevivencia de los 80 y apegarnos a la economía, apegarnos a la empresa y a hacer buena empresa, ha habido como una inequidad de talento. Mucho del talento peruano se fue a hacer empresa, ¿no? Y por eso tenemos buenas empresas, ¿no? Pero abandonamos nuestro rol ciudadano, abandonamos nuestro rol político, abandonamos, como dice Moraima, nuestro rol voluntario, ¿no? De esas pequeñas acciones. Y es ahí donde tenemos que regresar. Y claro, pasados 20 años, hoy, ¿qué hacer hacia adelante? Yo no sugeriría o desistiría a aquellos que estamos comentando demasiado en redes, criticando mucho en redes, y más bien comencemos a construir redes, a tener una mirada un poquito más de mediano plazo. ¿Qué se puede hacer hacia el 2022? ¿Qué podemos hacer hacia el 2026 como ciudadanos? Y ahí los invito a unirnos a 3 cosas, y con eso cierro. Unirnos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Qué realmente queremos aportar al mundo? ¿Estamos hoy en el trabajo, en el lugar donde estamos en el mejor lugar, con nuestra mejor luz para aportar nuestro propósito? Si tenemos dudas, reflexionemos y salgamos. Y seamos valientes en ir a ese lugar de propósito y de impacto de nuestras propias vidas. Unámonos a nosotros mismos. Lo segundo es unirnos, y muy de acuerdo y yo admiro mucho su mirada de tribus diferentes y lo que hace en el comité, porque tenemos que unirnos a grupos distintos. No, lo natural del ser humano es que se una a tribus o a grupos parecidos a nosotros. Pero tenemos que hacer el esfuerzo de unirnos a grupos que piensan diferente, no para ganar la pelea de la discusión, sino para aprender del distinto. Sugerí el otro día un ensayo, que ahora que está la vida remota, ¿qué tal si es que nos vamos a vivir todos los peruanos a otra región por 3 meses y recorrimos caseríos y comunidades para conversar con la gente y aprender realmente por qué piensan las personas diferentes y construir un nosotros? Así que unirnos a causas y grupos diferentes. Y finalmente, unirnos a lo que ya existe. Creo que ya debemos pasar la etapa del emprendimiento de cosas nuevas y tenemos que sumarnos a la etapa de acelerar lo que funciona. En el Perú hay muchas cosas que funcionan. En Arequipa hay muchas cosas que funcionan. Dejemos de pensar que somos los únicos imaginativos que nos vamos a crear la pólvora y vamos a tener la solución. Unémonos a lo que funciona. Aprendamos a ser liderados por otros. Pongamos todas las causas, la de Augusto, la de Moraima, la de Sebastián, las que yo estoy involucrado, todas necesitan duplicar, triplicar, quintuplicar la escala. Y eso requiere más voluntades. Decidamos por un tiempo apagar nuestro hambre emprendedor y unámonos más bien a lo que ya existe para que escale, para que progrese y mejore en el ámbito político, como lo dijo Felipe en otra conversación, y también en el ámbito cívico y también en el lado empresarial. Hay mucho por hacer. Dejemos de criticar, pasemos la etapa del duelo y comencemos a construir lo tantísimo que falta en el país. Si quieren aún hundirse en la política, métanse. Pero hay mucho por hacer desde lo cívico, de lo empresarial hoy. Mucho. Gracias, Álvaro. Gracias. Augusto, por favor, ¿tú cómo lo puedes ver la realidad social desde también las diversas cosas que vienes tú haciendo? Me complicas porque yo podría hablar horas en respuesta a esa pregunta, ¿ya? Pero voy a tratar de decir cosas así bien sintéticas.
Para que funcione una sociedad en un país necesitas un montón de cosas, pero entre ellas, tres que yo les mencionaría. Una, que haya un sentido muy fuerte de identidad compartida, que todos sintamos que somos parte de lo mismo, ¿no es cierto? Que sintamos que todos estamos convocados digamos, a ser parte de una misma experiencia, que la cultura nos junta a todos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? El segundo tema es que la política funcione en el país. Y el tercero es que la economía funcione en el país. Hay un montón de otras cosas más, pero vamos a quedarnos en esas tres, ¿ya? Y les voy a hablar de la segunda y la tercera para luego pasar a la primera. Para que la política funcione, tienes que hacer que la democracia funcione. Y la democracia está teniendo problemas enormes, no solamente en el Perú, sino en el mundo, para ser realmente funcional. Hay un montón de cosas que están mal con la democracia. Para que la economía funcione, necesitas que haya meritocracia. Y la meritocracia también está teniendo un montón de problemas en el Perú y en el mundo, en el Perú en particular. ¿Por qué no funcionan la democracia y la meritocracia correctamente en el Perú? ¿Ya? Y voy a tratar de explicarlo así bien en sencillo. Pensemos que el ser humano, en sus interacciones sociales, se relaciona con otras personas de una de dos formas, o competitiva o cooperativa, ¿no es cierto? O uno compite con otros o uno coopera con otros. Y lo que ha pasado tanto en la política como en la economía, es que se ha sobredimensionado la dimensión competitiva de la política y de la economía. Estamos todo el tiempo compitiendo a ver quién gana, ¿no es cierto? Y la otra dimensión, que es la dimensión en la cual cooperamos, en la que colaboramos, en la que nos ponemos de acuerdo, en la que nos acercamos al otro, ¿no es cierto? Se ha reducido, digamos, a su mínima expresión. Entonces hemos desarrollado sistemas, porque recuerden que la sociedad es un sistema, ¿no es cierto? Hemos desarrollado sistemas políticos y sistemas económicos que funcionan de manera hipercompetitiva y tienen muy poco cooperativo, muy poco colaborativo. Y por eso es que vemos lo que vemos, ¿no? Los políticos están compitiendo como si fuesen enemigos entre sí. En el mercado, en la interacción social en la calle, entre personas, ¿no es cierto? También estamos compitiendo porque no nos vemos como aliados, sino nos vemos como enemigos. Entonces, y ahí paso, digamos, al primer tema, que es este tema del sentido de identidad compartido. Tenemos que construir juntos como país una identidad convocante que nos haga sentir que todos somos parte de lo mismo. Que la persona que está enfrente puede tener ideas políticas diferentes que las mías, puede tener ideas económicas diferentes que las mías, pero sigue siendo mi compatriota, sigue teniendo razones por las cuales puede pensar en mí como alguien cercano y viceversa, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar mucho y esa lamentablemente, como han comentado también Álvaro y Moraima, esa es una de las peleas que típicamente requieren no semanas o meses, sino años o décadas en ser trabajada, ¿no? Esta nueva identidad del peruano, más optimista, más comprometida, con un concepto de ciudadanía distinto, más activo, más responsable, no se va a crear de la noche a la mañana. Y eso es más una responsabilidad de ustedes, jóvenes, digamos, ponerse a trabajar en eso ahora, empezar a mostrarle a quienes estamos en las generaciones anteriores que uno puede ser optimista respecto del Perú, que la forma de hacer política o la forma de hacer negocios en el Perú puede ser distinta, que ustedes van a traer nuevas formas de hacer política y nuevas formas de hacer negocios en el país y que podríamos confiar en que las cosas van a cambiar. Así que no quería hablar como de política partidaria, aunque me encantaría opinar sobre el gobierno o sobre lo que está pasando en el Congreso, pero pensemos, como decía Álvaro, en las cosas más de mediano y largo plazo, ¿no? Pensemos en cómo podemos convertir digamos, el país identificando estos problemas sistémicos que tenemos y trabajando conjuntamente en ver cómo los solucionamos, ¿no? De acuerdo, te agradezco. Realmente nos queda, creo, a los tres un poco el ají en la boca. Para poder seguir hablando más sobre este tema, creo que daría para mucho más largo, ¿no? También yo, desde mi experiencia trabajando sobre todo en Arequipa, creo que quizás desde una mirada más de lo más grande a lo más chico, en Arequipa hay una gran fuga de talento. Mi perspectiva es que hay una gran fuga de talento que está causada por el centralismo y también hay un centralismo que le pone el cabe y le hace la zancadilla a Arequipa y a las regiones en general para tratar de salir adelante. Y esa fuga de talento provoca también que incluso nuestro sector social sea un sector social incipiente, digamos, ¿no? Que aún no prospera y no despega del todo, ¿no? Pero también ocurre esto porque nuestra sociedad en Arequipa
está en lo que yo creería que puede denominarse como un desorden generalizado en la sociedad, una confusión en la sociedad en la que nadie sabe lo que tú bien decías también, Augusto, o nadie sabe con quién hablar, por qué hablar, de qué hablar, y si no saben eso, no sabemos eso, definitivamente tampoco sabemos hacia dónde vamos, y de todos modos no vamos a ningún lado, digamos, no vamos por distintos lados. Y bueno, desafortunadamente, claro, las iniciativas sociales que surgen desde los diferentes sectores de la sociedad están poco articuladas, no hay una interacción entre los sectores de la sociedad y por consiguiente tampoco tienen un impacto muy grande, ¿no? Se cuenta con un impacto muy limitado. Y ya pensando un poco más por ejemplo, en el sector del emprendimiento social, es triste ver cómo este emprendimiento social en Arequipa es poco profesionalizado, ¿no? Entonces, nuevamente, el impacto que se tiene es muy difuminado, eh, y poco articulado, digamos, ¿no? Con poco impacto. Entonces, claro, bueno, ese es un pantallazo el sector social en Arequipa y con el gran pantallazo que ustedes han aportado. Esto querría decir probablemente que hay un campo fértil para trabajar en el tema social en el Perú, y como yo decía al iniciar, ¿no? Se necesita que la gente ponga el hombro. Solo para ir cerrando esta conversación con ustedes y hacerlo un poco más una conversación, quisiera pedirles a cada uno, comenzando nuevamente por Moraima, que puedan quizás comentar algo de lo que hemos hablado en estos minutos, de lo que hayan comentado las otras personas, que te haya resonado especialmente, que quieras especialmente recalcar. Y finalmente un mensaje muy breve, muy concreto que podrías dejar a las más de 200 personas que nos están escuchando, eh, sobre qué hacer, digamos, o más que qué hacer, sobre qué les dirías a los que tengan un interés para vincularse en temas de carácter social. Entonces, bueno, adelante, Moraima. Bueno, a mí me deja, bueno, todo lo que se ha dicho me ha parecido súper interesante y lo que me deja más contenta y esperanzosa además es que creo que coincidimos, creo que todos, el diagnóstico, si se le puede llamar, a todos nos damos cuenta, los que estamos aquí conversando, de la importancia de conversar con el otro, ¿no? Lo importante de tender puentes, lo importante de dejar de vernos como competencia y más bien encontrarnos, ¿no? Y encontrar coincidencias. Y yo creo que eso es lo que me llevo, esa certeza de que ese es el camino, ¿no? El camino de encontrar puntos en común y de mirar hacia adelante, pero todos juntos, ¿no? Sin vernos separados, sino viéndonos como un grupo que al final, porque al final yo creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Desde las distintas ideologías, de las distintas formas de pensar, al final todos queremos lo mismo y a veces eso se pierde en la discusión infértil al final, ¿no? Entonces, me llevo eso, ese mensaje y se lo traslado a los jóvenes que nos están escuchando, ¿no? Yo creo que somos varios los que hemos visto eso como uno de los principales problemas actuales que tenemos en el país, más allá de la coyuntura política del día a día, y los invito a que se lleven esa reflexión a su casa, ¿no? Y que vean desde su propio lugar cómo pueden hacer eso, ¿no? Cómo pueden hacer para acercarse a ese otro con el que de repente no comparten opiniones en distintos ámbitos, pero que sigue siendo un compatriota, ¿no? El que sigue siendo una persona con la que se puede lograr cosas juntas, con quien si le entran un poquito más al detalle, se sorprenderían de encontrar cosas en común. Entonces, ese sería el mensaje que les dejaría. Y antes que nada, y muchas gracias por la invitación.
he estado muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Álvaro, por favor, te escuchamos. Bueno, yo me llevo una cosa de Moraima y una de Augusto, bueno, varias, pero una en particular. De Moraima me gustó mucho esta mirada de primero el impacto en tu hogar, ¿no? En tu casa, en tu círculo más cercano, ¿no? Este famoso proverbio, mandato de amar a tu prójimo, ¿no? El prójimo es el que está próximo a ti, ¿no? Entonces me llevo esa reflexión. Y de Augusto en esta última intervención con mucha claridad mental de las tres cosas, el tema de la identidad y ser una narrativa común es claramente el desafío del país. Somos el país con menor desconfianza interpersonal a nivel mundial y efectivamente es un trabajo de décadas, de años, no de minutos, ¿no? Y en esa línea va mi comentario, mi invitación a todos nosotros. Y una invitación bien práctica, ¿no? Quizás ahora en la tarde hagan un cálculo de cuántos minutos o horas a la semana le dedican a criticar, rajar, renegar en redes, en grupos, en el almuerzo sobre la situación actual del país. Hagan un esfuerzo, hagan la cuenta y decidan utilizar esos minutos, esas horas, en construir algo que pueda tener un impacto a cada 2 años, o unirse a algo, o arrancar algo solo, si es que así lo desean, pero junto con otros. Créanme que cada minuto de nuestro tiempo es muy valioso, y lo que falta en el Perú construir es enorme. Y esos minutos, y sobre todo la energía que le ponemos a la crítica, al desgaste, a la desesperanza, en fin, es tiempo y energía muy valiosa que puede ser canalizada hacia otro lugar y más bien reconocer y aceptar la realidad hoy, pero comenzar a construirla en el futuro inmediato. Así que los invito, porque también es invitación para mí, ¿no? Cambiar de ese tiempo y energía que gastamos ahí a unirnos a algo, a nosotros mismos o a cosas que no existen, a construir las tantas cosas que faltan en Arequipa y que faltan en el Perú. Y que no vamos a ver resultados mañana, vamos a ver resultados en 1 año, en 5 años, en 10 años, pero es necesario que los 236 con los amigos construyamos estos movimientos de 1000 personas para transformar los entornos, desde nuestras casas, como dice Moraima, hasta nuestra sociedad. Muchas gracias, Álvaro. Y bueno, Augusto, por favor, tus comentarios. Gracias, me da mucho gusto participar en esta conversación con Moraima y con Álvaro. Yo quería compartir una reflexión final eh, a ustedes, chicos o chicas que quieran meterse en temas sociales. Yo preferiría hablar más como de problemas sociales o problemas sistémicos, ¿no? Quienes decidan de ustedes trabajar en estos asuntos deben ser muy conscientes que este es el mundo de la frustración, ¿ya? Y eso hay que decirlo así de textual, porque cuando uno está preocupado por estas cosas, realmente preocupado por estas cosas, tiene que aprender a manejar la sensación permanente de que no estás haciendo lo suficiente, de que el problema que quieres solucionar no lo vas a solucionar mientras vivas, que de repente va a perdurar más allá de tu propia vida, que el impacto que puedas tener nunca va a ser cercano a la expectativa que tú quisieras que tenga, ¿ya? Es un mundo muy difícil, con mucha frustración, con mucha desesperanza en el camino, mucha desilusión, ¿ya? Y no es que se los esté diciendo porque quiera desanimarlos, ni mucho menos, sino porque es así. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es desarrollar estrategias para poder lidiar con eso, ¿ya? Y pueden haber distintas estrategias. Yo les digo cuál es la mía. La mía es entender que lo más importante que tenemos las personas en la vida es la posibilidad, el privilegio de poder conectar emocionalmente con otras personas. Sobre todo cuando son otras personas que conectan emocionalmente con los objetivos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Como estas grandes causas que perseguimos. Entonces, la única manera que yo he encontrado para poder manejar esa frustración que, como les digo, es permanente, es sintiéndome permanentemente inspirado por la gente a mi alrededor y la gente con la que trabajo, ¿no? De tomar, digamos, la decisión de realmente conocerlos a profundidad, no solamente saber lo que hacen, sino saber quiénes son, aprender, mirar las cosas desde su óptica, como decía Moraima, ¿no? Y el valor que tiene esa conexión emocional con las otras personas que están en tu entorno, digamos, con las cuales compartes causa, eso es lo único que hace satisfactorio
o manejable toda esta enorme frustración que está implícita necesariamente en comprarse estos pleitos tan grandes. Así que yo los invito a que trabajen mucho en eso, a que tengan la valentía y la vulnerabilidad, digamos, de tratar de conectar emocionalmente con todas las personas con las que puedan, sean que piensen como ustedes o no, porque eso es lo único que a fin y al cabo hace que la vida valga la pena vivir. Así que nada, por ahí los dejo con esa reflexión. Excelente. Muchas gracias, Augusto. Bueno, muchas gracias a los tres, Moraima, Álvaro, Augusto, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias al Cara por haber organizado este conversatorio tan interesante. Y bueno, nada, yo también finalmente invitar a toda la gente que nos está acompañando a unirse a estos movimientos o a generar movimientos nuevos, porque manos faltan, manos y cabezas faltan todo el tiempo por todo lado. Y finalmente lo que tratamos de hacer es mejorar el mundo en el que vivimos y el mundo en el que, bueno, van a vivir finalmente las generaciones próximas también. Entonces, bueno, agradecerles y nada, Nico, gracias por todo.